Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en estos momentos vamos delante de tu presencia, Dios. Agradecemos, Señor. Agradecemos todo lo que tú has hecho hasta acá, Señor. Padre Celestial, tú eres digno de gloria, Señor. Recibe tú la adoración, la alabanza, los cánticos, porque tú eres el que se debe llevar los honores. Señor, yo en estos momentos me dispongo delante de ti, Señor, para leer tu palabra, Señor, exponer lo que tú nos quieres hablar, pero simplemente soy instrumento, Señor, que no haya nada de mi parte, Señor, que pueda empañar lo que tú quieras hacer esta noche. Dios amado, nos presentamos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ya, ahora sí, para no perder el tiempo. Fíjense, mis queridos hermanos, que hemos visto esta carta, esta segunda carta a los tesalonicenses, que ha sido, nos ha mostrado justamente un, el panorama justamente de un caos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en la iglesia tesalónica? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Donde vimos el contexto histórico, luego donde vimos el segundo capítulo, ¿cierto? En donde veíamos que había preocupación en la congregación, ¿ya? Había preocupación porque se había malentendido la venida del Señor. Algunos decían que ya había venido, otros decían que estaba por venir, otros estaban diciendo que no iba a venir. Y en base a lo mismo se empezaron a tomar decisiones en medio del caos. ¿Ya? Algunos decían, no, el Señor va a venir pronto. Y ese pronto podía haber sido en la tarde, al día siguiente. La cosa es que comenzaron a vivir una vida, empezaron a dejar sus cosas, algunos dejaron de trabajar porque el Señor venía. Y resulta que empezaron a pasar los días y el Señor no venía. Aún no perdemos la esperanza porque Él dice, en su palabra, ¿cierto? En Apocalipsis dice que Él vendrá pronto. Es una promesa en la cual nosotros hoy día todavía confiamos. Amén. Excelente, mis queridos hermanos, porque sabemos que Dios va a venir en cualquier momento. Puede venir por su iglesia completa a través del rapto, o como también puede venir por la vida de cada uno de nosotros en la forma que Él estime. En el escenario que sea, nos llama a estar justamente preparados hacia Él. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquellos que empezaron a tomar algunas decisiones como esta de dejar sus trabajos y empezaba a pasar los días, claramente, mis queridos hermanos, el no generar recursos, usted ya sabe lo que provoca. Además, el tiempo libre también provoca ocio. Y ahí vamos a ver 3 puntos de esta carta que la vamos a ir leyendo para poder comprender ya qué es lo que quería decir Pablo. Es importante también ponernos en el contexto de hoy día en que vivimos en un tiempo donde el desorden ya no es excepción. Hoy día, cuando nosotros vemos la sociedad cómo se está moviendo, nosotros vemos y decimos, oye, pero esto está mal. El orden de las cosas ya no es lógico. Lo lógico es ilógico, lo ilógico es lógico y hay un desorden que ya realmente no se entiende, ya no le encontramos sentido si algo va arriba, va abajo, porque hoy día está todo en una forma eh, mal, por así decirlo. Pero fíjense que esa es la norma hoy en día. A nadie se le puede cuestionar por lo que siente, por lo que piensa, porque si no es como uno se siente, si yo hoy día me siento un mueble, lo puedo hacer. Y eso es ilógico en base a lo que estamos hablando, pero ese es el orden que hoy día nos da la sociedad. Pero además vemos el caos en las familias. Vemos confusión en los valores, mis queridos hermanos. Los valores que deberían regir una familia, donde deberían regir justamente eh, la forma de llevar esta vida, ya están corrompidos. Además, vemos en general que también hay falta de compromisos en las iglesias. Vemos que una generación que muchas veces prefiere la comodidad hoy en día más que justamente la responsabilidad. Hoy nuestras decisiones se basan justamente en cómo me siento primero y en base a cómo me siento, actúo. Pero eso no es responsabilidad, mis queridos hermanos. La responsabilidad es que si yo adquiero un compromiso, y un compromiso con Dios, por ejemplo, lo tengo que cumplir. Si yo le digo a Dios, Señor, yo voy a estar mañana a las 5 de la tarde, tengo que llegar a las 5 de la tarde, mis queridos hermanos. No es, no, pero es que hoy día no hace mucho frío, no voy a ir. En general pasa eso. Pero la pregunta que quiero hacer para poder comenzar a desglosar el tema es qué ocurre cuando ese desorden empieza a infiltrarse en la vida cristiana. ¿Qué pasa cuando ese caos, cuando ese desorden comienza a entrar en la vida justamente cristiana? Cuando dejamos que estos parámetros y estos desórdenes empiecen a llegar a nuestra vida. ¿Qué sucede en esos casos, mis queridos hermanos? ¿Qué pasa cuando algunos quieren disfrutar de las bendiciones, pero no están dispuestos a asumir el llamado al trabajo que también
nos demanda el Señor? A la firmeza y a la corrección que también nos lleva la palabra. ¿Qué sucede en esos casos, mis queridos hermanos? Y eso es lo que vamos a ver en esta carta que Pablo ya está terminando justamente con el capítulo 3. Fíjense que esta carta y este mensaje, pareciera que en el capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo ya había escrito la carta y llega como que la lee y dice, pero falta agregar esto, porque vamos a ver cosas prácticas y vamos a ver cómo comienza. Así que vamos a leer el capítulo 3, del versículo del 1 al 5, en la versión NBI, Andrea. Por favor, por si lo quiere leer en la pantalla. Es muy similar, solamente que se entienda un poquito mejor la redacción de la carta para no generar confusión. Amén. Dice así: por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de las personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor, en que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que hemos ordenado. Que el Señor lleve lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Fíjese que Pablo comienza este capítulo pidiendo oración. Y ahí el primer punto, Andrea, por favor. El primer punto que Pablo nos muestra es oración. Y fíjese que aquí hay algo bastante particular porque él pide oración, pero fíjese que la oración que pide Pablo no es, oiga, pueden orar por mí porque quiero comprarme una casa y que el Señor me dé la casa. ¿Sabes qué? Es que quiero el auto 0 kilómetros. No. Pablo pide oración para que la palabra de Dios siga difundiéndose, dice la NBI, y en la Reina Valera dice que corra. Pablo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está denotando? Nos está demostrando, ¿cierto?, que el mensaje del Señor debe correr, debe fluir. Hay una urgencia en que se entregue el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es el mensaje que entrega salvación, es el mensaje que entrega restauración, es el mensaje que entrega los lineamientos claros hacia el propósito que Dios nos quiere llevar. Nos muestra la dirección correcta en la que debemos ir. Y por eso Pablo, mire, fíjese que lo más probable es que cuando Pablo estaba escribiendo esta parte, a lo mejor en su mente venía, por ejemplo, lo que dice el Salmo 147:15, que dice, Él envía su palabra a la tierra velozmente, corre su palabra. Pablo está mostrando, como les decía, la urgencia. Siempre vemos que él no grafica como una carrera. En su mente lo más probable es que siempre estaba al visualizar un atleta que parte la carrera, pero que no se detiene hasta llegar a la meta. Son palabras, y eso lo hemos visto que lo ocupa en otras ilustraciones, pero ya podemos ver hacia dónde quiere llevar Pablo este mensaje. Por lo tanto, tenemos que tener esa consideración de que lo primero en la vida justamente de Pablo es la oración. Él nos muestra que el éxito de su ministerio no estaba en lo que él podía hacer, no estaba en cuántas cosas más hiciera él. El éxito de su ministerio estaba en la oración de la iglesia, estaba en los tiempos de oración que él tenía con Dios, estaba en los tiempos de intimidad que conlleva justamente la oración. Y eso es importante, mis queridos hermanos, entenderlo. ¿Por qué razón? Porque si Pablo hubiese pedido cosas personales, hubiese estado justamente cayendo muchas veces en lo que caemos nosotros. De repente no nos examinamos nuestras oraciones, no nos damos cuenta de lo que estamos hablando con Dios. Y si nos damos cuenta que cuando hablamos de tiempo de oración, a lo mejor pasamos simplemente con un petitorio. Pero no estamos cultivando nuestra relación con Dios. No estamos buscando que Dios nos llene, que Dios nos restaure, que su Espíritu Santo venga, que Él nos levante, que Él nos responda, que Él nos dirija.
Eso debería ser constantemente día a día, presentándose en la mañana, encomendando el día, y en la noche decirle, Señor, me fue de esta manera. Si eso quiere, y hay que llevarlo al día siguiente, Señor, ¿qué debo hacer? Muéstrame el camino. ¿Cuál es la salida? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo decir? ¿Debo decir algo? ¿Me debo quedar callado? Y eso era la comunión, pero el éxito del ministerio de Pablo tenía que ver justamente con la oración que la iglesia hacía por él. Por eso él pide esto. Ahora también, fíjese que en el versículo 2, Pablo pide oración para ser librado de los hombres perversos y malvados. No es porque tuviera miedo, mis queridos hermanos, ¿eh? Sino porque sabía que solo Dios puede sostenerlo en medio de la oposición. Fíjese que cuando vemos este capítulo, resulta que hasta acá Pablo estaba, ¿cierto?, con Silas. ¿Se recuerda ese pasaje? Hay una alabanza, ¿cierto?, que es Pedro, Silas, y siempre recalcamos que ellos adoraron y vino un gran terremoto, ¿cierto? Y las cadenas se libraron y vemos que ese es el milagro. Pero fíjese que cuando vemos la antesala de ese evento, Pablo fue azotado, fue golpeado, fueron maltratados, fueron encarcelados al fondo, en la celda más oscura y quizá a lo mejor la más insalubre. Había pasado todo eso. Y en la noche estos hombres adoran al Señor. ¿Qué es lo que nos muestra? Porque es increíble que incluso en medio del dolor, en medio de los problemas, de la angustia, Pablo adora. Nos muestran que el corazón de ellos estaba amando al Señor por sobre todas las cosas, que ahí realmente se cumple, que aunque haya necesidades, sigue levantando las manos. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro que vemos en ese pasaje es comprender que el dolor queda a un lado, pero se sigue adorando al Señor por sobre todas las cosas porque el corazón ama a Dios. Y eso debería ser en nuestras vidas. Ese es el milagro. El resto de lo que sucede es lo que Dios puede hacer. Dios, yo creo en un Dios que hace lo posible, lo imposible, que abre los mares, que ha dado justamente maná del cielo, porque incluso en este tiempo yo también lo he visto en mi vida. Y ese es el Dios que sigue actuando en el día de hoy. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos centramos justamente en el milagro que se ve, pero Dios siempre nos quiere llevar a lo que no se ve, a nuestro corazón, a nuestra relación con Él. ¿A qué pasa cuando usted está solas con Él? Ahí es donde Dios nos quiere llevar y hacia donde Dios nos quiere impulsar. Además, mis queridos hermanos, si Dios permite pasar eventos como esos, no simplemente esto se trata de un castigo o que Dios nos quiera hacer pasar dolor. En medio de estas situaciones, mis queridos hermanos, Dios puede fortalecernos, puede formar nuestro carácter y aumentar nuestra fe. Siempre veamos las cosas, y esto se lo digo bastante siempre a mi esposa, a mi familia, le digo, nosotros siempre tenemos que ver las cosas con los lentes correctos, no con los lentes equivocados, porque si no vamos a caer en lo que justamente cayeron un poco la parte de la congregación de Tesalónica, que lo vamos a ver en detalle desde el versículo 6 en adelante. Pero debemos verlo con los ojos correctos, mis queridos hermanos. Y en el versículo 5, Pablo concluye la sección pidiendo que el Señor dirija sus corazones al amor de Dios y a la perseverancia en Cristo. Amar como Dios ama, perseverar como Cristo perseveró. Amar como Dios ama, con compasión, con gracia, desde el corazón, no desde palabras. Y perseverar como Cristo perseveró. Ese sí que es un llamado fuerte para la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque hay que perseverar con qué? Con enfoque, con obediencia, hasta el final, mis queridos hermanos. Hay que perseverar hasta el final. No se dé por vencido, no se agote. Si está agotado, puede recurrir al Señor, pero en ningún caso deje su carrera. En ningún caso deje de lado todo lo que ya ha recorrido. Si está comenzando, anímese, porque el camino es largo hasta que venga Jesucristo. Pero no olvidemos que esta vida es una vida pasajera y terrenal, que nosotros estamos marchando y luchando para un día estar en el gozo de nuestro Señor por la eternidad. Así que lo que pasemos en esta vida simplemente es temporal. Puede que a lo mejor luchemos toda la vida con una enfermedad, pero no se desanime, no se desaliente.
Porque Dios está ahí, Dios está fortaleciendo, Dios está haciendo la obra. No dudemos de lo que Él está. No dudemos que Él está al lado suyo. Y eso es lo que Pablo veía justamente. Y esa imagen venía muy fuerte durante todo lo que podía leer de este capítulo. La imagen de Pablo y Silas adorando, porque en medio de las complicaciones, los dolores, de la angustia, la oscuridad y todo lo que venía, primó el amor por el Señor y levantaron sus manos y le adoraron. Porque reconocían quién era el Señor. Porque reconocían el poder que Él tenía. Y porque sabían hacia dónde ellos se dirigían. Que Dios no lo iba a dejar solo. No lo iba a dejar solo. Y el pasaje después nosotros sabemos la historia. Sabemos que Dios no los dejó solo. En esta primera parte, mis queridos hermanos, le quiero hacer una pregunta antes de continuar con la próxima sección. ¿Qué lugar ocupa la oración en su vida? Eso es importante que lo examinemos nosotros. ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestra vida? ¿Realmente le damos la importancia que, por ejemplo, nos está mostrando Pablo en esta parte? Porque él está pidiendo oración justamente por él, como líder. En nuestros casos, mis queridos hermanos, nosotros oramos por nuestros líderes, por nuestros pastores, por la expansión del evangelio. Oramos por nuestros pastores, mis queridos hermanos. Fíjense que ellos son los que están a cargo de guiarnos a nosotros y sostenernos a nosotros. Muchas veces nosotros llegamos con nuestras emociones, con nuestros problemas, pero a ellos, ¿quién los sostiene? Dios. Pero también nosotros, como iglesia, mis queridos hermanos, los podemos sostener a ellos a través de la oración. El apoyo nuestro comprometido justamente con la tarea que están haciendo. Mis queridos hermanos, Pablo nos quiere sacar de la crítica y los comentarios a disponernos justamente en un verdadero evangelio, mis queridos hermanos, y a trabajar en conjunto. No simplemente a decir por qué las jornadas de evangelismo no son efectivas y no llega gente, sino que, pastor, ¿sabe qué? Vamos a orar en conjunto, vamos a estar apoyando, porque usted que está más sale, vamos a orar para que el Señor le siga dando las fuerzas, las palabras, la sabiduría para llegar, la sabiduría para dirigirnos, el valor y el coraje para seguir haciendo la tarea que usted hace. Porque a lo mejor yo no tendría el valor para hacerlo. De eso se trata y eso es a donde los quiere llevar Pablo, a esta unidad en amor y comprender quién es el Señor. Sembremos en oración, mis queridos hermanos. O simplemente estamos buscando resultados sin el respaldo de una vida en comunión con el Señor. Muchas veces nos preguntamos por qué nos va mal. Y no nos preguntamos qué dicen los planes de Dios. O si realmente hemos presentado nuestro proyecto al Señor. Así que con esta primera sección continuamos a la próxima, que vamos a hablar sobre responsabilidad. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice así: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ay, ay, ay. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Wow, mis queridos hermanos, si esto está muy fuerte, cantamos una alabanza y nos vamos. Pero la palabra del Señor es así. Ahora lo vamos a desglosar porque, como lo ven, quizás lo leemos y de inmediato nos da un choque la palabra. Pero la palabra es confrontacional. Cuando la palabra está guiada por el Señor y en amor, que es como termina esta sección, vamos a ver que es efectiva. Y el consejo que estaba dando Pablo justamente en Tesalónica va en esa línea. Porque fíjese que después de hablar oración como fundamento del ministerio, Pablo enfoca el otro problema que tenía urgente Tesalónica, y era la irresponsabilidad y la ociosidad. Algunos hermanos, como le había dicho anteriormente, estaban dejando de trabajar.
Algunos hermanos estaban abandonando sus deberes. Algunos hermanos simplemente estaban ahí esperando a que viniera el Señor, pero eso también, ese hermano tenía que seguir comiendo, tenía que seguir viviendo, tenía que seguir sustentándose, y resulta que ¿de dónde salen los recursos? Entonces, ¿qué pasó con estas personas que comenzaron a vivir eh, desordenadamente? Y como les decía, en lugar de aportar, se estaban convirtiendo en una carga para los demás. Ahora, cuando ya vemos el versículo del 7 al 9, que es la última sección, Pablo les dice que eh, deben vivir según el ejemplo que él dejó. Pablo era una persona que trabajaba. Él cumplía su ministerio, cumplía su labor, y él dice, yo trabajo y no porque no tenga derecho, por ejemplo, a que la congregación lo tuviera que mantener por el trabajo que estaba haciendo, por el servicio que estaba dando. Pero sin embargo, él no optó a eso y justamente él trabajaba en un trabajo secular y además trabajaba en el ministerio, en la iglesia, enseñando, sirviendo, predicando, ganando a otros, guiando justamente a personas al cristianismo. Porque, mis queridos hermanos, debemos comprender que en Tesalónica, en donde estaba ubicado, era un pequeño remanente, era minoría en relación justamente a todo lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Habían judaizantes, habían justamente otras religiones, entonces podía estar predominando que personas de afuera quisieran sacar justamente a esta secta que se le llamaba al inicio. Como lo bien dijo nuestra hermana Stephanie en la predicación anterior, no estaba el manual que nosotros hoy día tenemos. Esta historia estaba en construcción de lo que estaba sucediendo. Entonces, pero sin embargo, cuando leemos la carta en detalle, nos damos cuenta que Pablo en varias ocasiones felicita a los hermanos que son fieles al Señor. Así como habían personas que estaban prestando su oído a otros mensajes que incluso decían, no, es que Pablo dijo mensajes erróneos, habían otros que se mantenían fiel a confiar en la palabra de Dios y hacia dónde había que dirigirse. Pero los hermanos que estaban prestando oído a aquellas malas enseñanzas estaban indicándole eso. Hermano, hay que dejar de trabajar si Cristo viene. ¿Para qué vamos a seguir trabajando? Hermano, no, deje toda su vida, déjela ahí nomás, porque Cristo viene y tenemos que estar acá. Imagínense el mensaje, o sea, imagínense que hoy día comenzáramos nosotros a eso. Hermanos, dejemos de trabajar porque Cristo viene mañana, así que no se preocupen, no hay que generar más porque Cristo va a ir, nos vamos a ir con Él y dejamos ahí. Empiezan a pasar los días, usted comienza a tener necesidades, empiezan a acabar los alimentos, le comienzan a cortar los suministros, ¿cierto? Por no pago. ¿Y qué pasa en ese caso? Tiene que seguir comiendo, se tiene que seguir alimentando. ¿Y qué pasaba? Habían personas que estaban de ocio. ¿Y qué comenzaron? A andar de lado en lado. Iban ahí, yo, hermana Isolda, sabe que la venía a ver y todo, pero ahí llegaba el desayuno y me iba en la noche, ¿cierto? Ya, pero a tratar justamente ahí a compartir y eso. Y además, en tiempos de ocio, porque no se estaban ocupando de nada. Y aquí vemos dos peligros. Primero, porque Pablo les dice, así como nosotros les mostramos que pudiendo justamente haber percibido el recurso que la iglesia podía haber dejado, que ellos no hicieron, siguieron trabajando, Pablo no solamente enseñaba y predicaba, sino que también modelaba con su vida. Nosotros como cristianos debemos ser un ejemplo, mis queridos hermanos, en responsabilidad, en hacer las cosas bien, en hacer las cosas correctas, mis queridos hermanos. Y eso es lo que Pablo le está indicando. Está indicando que justamente que aquellos que estaban dejando de trabajar están en un camino equívoco. Porque no solamente estaban fallando en esa parte, sino que además estaban teniendo tiempos de ocio. Y cuando hay tiempos de ocio, mis queridos hermanos, se abre una puerta muy grande. Se abre una puerta a ver cómo ocupo mi tiempo. Nosotros fuimos seres creados, mis queridos hermanos, para trabajar. Así lo dice Génesis. Dice, cuando Dios creó al hombre, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer en el huerto del Edén? Tenía que trabajarlo, ¿cierto? Así lo dice. Por lo tanto, el ser humano de por sí. Estábamos en otra conversación y un hermano nos decía, sí, es que yo no me puedo quedar quieto. Eso es lo que pasa al hombre en general. Hermano, deje de hacer nada y va quizás en un rato, va a descansar, va a disfrutar el momento, pero después empezar a pasar el tiempo y va a empezar, ¿y qué puedo hacer ahora?
Y ahí empezamos, y quizá en estos tiempos la ociosidad nos puede llevar justamente a llevar a lugares, por ejemplo, a través de nuestros teléfonos, lugares que no deberíamos ir, a cosas que no deberíamos ver. Cuando nos juntamos los unos con los otros, si no estamos ocupados, por ejemplo, en el trabajo también del Señor, en leer su palabra, en estar en comunión, en evangelizar, en aprender. Cuando dejamos eso de lado, abrimos la puerta a la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Hay tiempo para los comentarios, hay tiempo para las críticas, hay tiempo para encontrar todo mal. Eso pasa cuando su vida está sin ocuparse, cuando su vida no está ni siquiera en comunión con Dios. Y es eso de lo que nosotros nos debemos cuidar, y eso es lo que Pablo nos está llamando a cuidarnos a través de lo que él estaba escribiendo justamente a Tesalónica. Pablo justamente hace ese llamado a que podamos examinarnos y ver justamente en qué estado estamos nosotros. ¿Estamos siendo igual de responsables como lo estaban haciendo algunas personas en Tesalónica? ¿O realmente estamos siendo responsables y nos estamos ocupando de justamente modelar con nuestra vida, ser ejemplos como cristianos, ser irreprochable, irreprensible y un sinfín de tareas, o sea, perdón, de características que Pablo nombra en otra carta? Mis queridos hermanos, examinémonos. Ahora, el mensaje fuerte, que era el versículo 10: cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que no coma. Ay, 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 qué palabras. Si lo escucháramos hoy día, estaríamos enfrente de que ahí tenemos una persona completamente soberbia, completamente autoritaria. Pero fíjese que Pablo no está hablando justamente a las personas que quieren trabajar, pero no pueden, por una lesión, por edad, por X motivo, porque están en otras ocupaciones, porque cumple otras funciones dentro de la familia. No está hablando de esas personas. Está hablando justamente a los que pueden trabajar y no quieren trabajar. A ellos se está refiriendo justamente, y a ellos le está haciendo justamente este llamado: que examinen su vida y que la corrijan de inmediato, que la corrijan de inmediato, que cambien su actitud, porque no fue lo que se les enseñó. Y es a eso donde nos llaman. Tranquilos muchachos, que ya llegará su tiempo. Así que no se apuren, no se apuren. Ustedes tienen otros deberes que cumplir por ahora. Así que en eso también tienen que ser precavidos, ¿ya? Así que a todo esto nos está llevando justamente Pablo. Ahora, la advertencia, como le decía, es confrontacional y habla justamente sobre la comodidad. La vida cristiana no es para espectadores pasivos. Me gustó este término. Es para obreros comprometidos. Así que, mis queridos hermanos, no solamente en el trabajo secular,